Muy buenas noches, colegas. Comentarles que, bueno, esta noche vamos a hablar sobre la hepatitis B en un contexto bastante interesante debido a que, bueno, en el transcurso de la exposición les voy a comentar algunos puntos que hacen que entendamos que estamos en un contexto especial para hablar precisamente de la hepatitis B. Entonces, si me dan unos segundos, paso a compartir. Listo. Tengo entendido de que mm, los pasados días, bueno, y también en muchas ocasiones, se suele hablar bastante de la hepatitis B desde el punto de vista clínico, ¿no? Y si bien la clínica es la base y el sustento de todas las decisiones que después se convierten en hipótesis, que después se convierten en estandarizaciones que manejan la salud pública. Entonces, eh, esta presentación va a ser exclusiva sobre salud pública y epidemiología. Vamos a hablar de la hepatitis B desde el punto de vista de la salud pública exclusivamente. No va a ser eh, un espacio en el que vamos a hablar precisamente de eso. Entonces, hablando, partamos por qué sigue siendo un problema la hepatitis B, por qué consideramos de que es importante hablar de hepatitis B cuando es una enfermedad que puede tener algunas características similares con otras. Entonces, ¿qué hace que la hepatitis B sea relevante? Bueno, actualmente la hepatitis B se la considera un problema de salud pública. Y como estamos hablando exclusivamente de salud pública, esta noche vamos a desglosar qué es un problema de salud pública. Es una enfermedad que tiene un impacto económico, social y sanitario. Esta enfermedad también vamos a hablar a detalle sobre eso. Esta enfermedad literalmente tiene un costo para el Estado, para la familia, tiene una carga a nivel, bueno, en el Estado, en todos los niveles, en la familia, a todos los integrantes de la familia, al enfermo, de manera física, de manera psicológica. Entonces, es un problema, es una enfermedad que aborda varios aspectos como sociedad y como individuos. Entonces, tiene un impacto económico, social y sanitario. También se considera su eliminación para el año 2030. Entonces estamos hablando de algo que es importante para la salud pública, que tiene impacto a distintos niveles y que ya se ha decidido, se formuló un plan donde se acordó acabar con esta enfermedad, ¿no? Entonces, en ese contexto, hablemos por qué es un problema de salud pública, como dijimos acá. Es un problema de salud pública porque reúne ciertas características importantes, como por ejemplo, posee una elevada carga mundial de la enfermedad. Más adelante vamos a ver específicamente dónde tenemos hepatitis B. Además de eso, existe vacuna, no una vacuna, en realidad existen muchas vacunas con muchas variantes que son altamente efectivas. Estas vacunas a veces vienen solas, a veces vienen combinadas con otros antígenos, vienen en muchas versiones, entonces existen vacunas altamente efectivas. Se disponen de métodos diagnósticos relativamente accesibles y se cuenta con tratamientos que pueden disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces, estamos hablando de que la hepatitis B es una enfermedad que se puede combatir en en distintas partes de su historia, desde que está por enfermar al paciente hasta las últimas etapas donde el paciente con cáncer hepático ya está en un estado crítico, ¿no? Entonces, si dividimos esa evolución de la enfermedad, existen intervenciones desde la salud pública para cada una de esas etapas, lo que hace que sea compleja, lo que hace que sea estratégica, lo que hace que sea desde el punto de vista técnico y científico interesante. Pero pese a que tiene estas características, millones de personas continúan infectándose y muriendo.
Y ese fallecimiento cada año no simplemente es, como cualquier enfermedad aguda, fulminante, una etapa una etapa en la que el paciente se pone crítico y punto. Es una enfermedad que puede mantener al paciente en vilo durante muchísimos años y costarle a la familia, costarle al Estado, costarle psicológica y mentalmente a todos, ¿no? En el núcleo familiar. Entonces, tiene características que hacen que se podría pensar que es fácil de erradicar o eliminar, pero no lo estamos logrando. Entonces, también tenemos una sección para hablar específicamente de por qué no lo estamos logrando. Entonces, ¿qué entendemos por problema de salud pública? No toda enfermedad, como ustedes sabrán, es un problema de salud pública, ¿no? Generalmente, dentro de la formación médica, nos hablan mucho de enfermedades que no son un problema para la salud pública, pero que suelen ser interesantes en la vida en la formación médica, ¿no? Pero esta enfermedad en específico es un problema de salud pública y también tiene una fisiopatología muy profunda, muy interesante, que en esta ocasión no lo vamos a tocar. Una enfermedad adquiere esta categoría de problema de salud pública cuando afecta a un gran número de personas, hemos dicho check, la hepatitis B sí lo hace, ocasiona discapacidad o muerte, uy, la cirrosis hepática que después se convierte en carcinoma, también ocasiona en distintos grados de discapacidad, genera elevados costos para el sistema sanitario, también vamos a hablar de eso, produce repercusiones sociales y económicas y puede prevenirse mediante intervenciones colectivas, que en este caso estamos hablando de la vacuna, ¿no? Entonces, estos 5 criterios que estamos hablando para definir la hepatitis B como un problema de salud pública, los cumple. Entonces, decimos que la hepatitis B sí es un problema de salud pública. Tiremos algunos datos, vamos a hablar más al respecto. Aproximadamente 254 millones de personas viven con infección crónica por el virus de la hepatitis B. Esto nos hace pensar que todas esas personas en algún momento pueden hacer algún grado de falla hepática, desde una cirrosis, desde una falla hepática aguda, pasando por una cirrosis y después llegando hasta cáncer hepático, ¿no? Entonces tenemos 254 millones de personas que, de las cuales un porcentaje va a complicarse con esta enfermedad. Cada año ocurren alrededor de 1.2 millones de nuevas infecciones. Cerca de 1.1 millones de personas fallecen anualmente por esas complicaciones que hemos hablado de la hepatitis B. Principalmente las dos que vamos a mencionar muchas veces, cirrosis y cáncer hepático. Pero atrás de estas dos enfermedades hay toda una serie de otras enfermedades con las cuales se puede relacionar la hepatitis B. ¿Qué más tenemos? Dijimos que esta enfermedad tiene algunas características que la hacen diferente desde el punto de vista de la salud pública. Hemos dicho que acá comentamos que hay vacuna, que hay métodos diagnósticos accesibles, que hay tratamientos que disminuyen la progresión de la enfermedad. Sí, eso son puntos a favor del sistema de salud para enfrentar la enfermedad. Pero también aquí tenemos que hablar sobre la eficiencia que tiene esta enfermedad, tanto en la transmisión, tanto en su patogénesis, tanto en la carga de la enfermedad. Entonces, la hepatitis B es extremadamente eficiente en su transmisión. Esta eficiencia en su transmisión hace que tenga una dosis infectiva mínima que, comparable con pocas enfermedades, se necesita muy pocas partículas virales para enfermar. Entonces, nosotros sabemos que ese proceso de transmisión de las enfermedades tiene que ver muchos aspectos, ¿no? Pero en este caso se necesita muchísimas menos partículas virales para infectar. Entonces estamos diciendo que ya es un punto para que la hepatitis B sea una enfermedad muy infecciosa. La vía de transmisión eh, no es su punto más fuerte, digámoslo. Hay enfermedades como el ébola que
tiene una capacidad de aerosolizarse muy grande, entonces se mantiene mucho tiempo viable en el ambiente. Entonces, esas enfermedades suelen suelen tener ese punto a favor. En este caso, la hepatitis B se transmite por la sangre, por fluidos corporales, por contacto sexual, hay transmisión vertical o por compartir agujas y objetos punzantes. Estamos diciendo que sí, es muy contagioso, pero no es su punto más fuerte. Pero es. Supervivencia del virus. Esto, cuando hablamos sobre la supervivencia del virus, podemos sacar algunas anécdotas que hemos tenido en la pandemia. Cuando ocurrió la pandemia, no se sabía cuánto tiempo el virus de COVID-19 se quedaba en las superficies. No teníamos suficiente evidencia para decir que es un virus que sobrevive sobre el metal, sobrevive sobre la madera, sobrevive fuera del cuerpo humano, porque hay virus que al salir del cuerpo humano pierden su capacidad de virulencia. No se sabía si sobrevive en la sombra o si sobrevive a la desecación. En cambio, en la hepatitis B sí conocemos al respecto. Y este es un punto fuerte a favor de su transmisión. El virus de la hepatitis B puede sobrevivir fuera del cuerpo humano durante 7 días o más. Entonces, ese es otro punto que hace que las superficies que tengan partículas virales aún pueden transmitir eh, el virus. Entonces, hace que sea más eficiente en su transmisión indirecta. ¿Qué más? La tasa de transmisión vertical de madre a hijo puede ser del 90% si es que el virus en este paciente presenta este antígeno, ¿no? Que se hace más, que se eleva cuando hay alta carga viral, haciendo que sea muy eficiente en este contexto. Entonces estamos hablando de que tiene las vías de transmisión que, entre comillas, podríamos decirles clásicas, tiene una dosis mínima, sobrevive varios días fuera del cuerpo humano y tiene una importante tasa de transmisión vertical. También cuando hablemos de su patogénesis, podemos decir que causa un periodo asintomático, un periodo en el que es asintomático, donde muchos adultos no presentan una signosintomatología que haga que vayan a solicitar que ayuda a los servicios de salud. Entonces tenemos un gran porcentaje de gente que puede tener el virus, pero no se presenta clínicamente, ¿no? Cuando es crónica, que es otro porcentaje que podemos decir que es entre el 5 y el 10%, tiene la característica aquí tenemos que hacer una diferencia bien importante, de que una cosa es la infección crónica en adultos y otra cosa es la infección crónica en bebés. Cuando se infectan los bebés, suelen tener mayores posibilidades de hacer un cuadro más grave. Tienen mayores posibilidades también, valga la redundancia, de cronificarse, ¿no? Entonces, si tenemos la infección aguda puede tender a cronificarse, eso suele ser más grave, suele ser más frecuente, mucho más frecuente en bebés, entonces es eficiente en ese aspecto, en su capacidad de cronicidad. Y suele tener una evolución silenciosa, donde el paciente ni se entera que tiene la enfermedad. Entonces, hablando desde la epidemiología, tenemos que notar algunas características que tienen las enfermedades. Por ejemplo, el hecho de que existan enfermedades que tengan una mortalidad muy elevada y muy rápida, enfermedades infecciosas que tienen la característica de ser agudas, enfermedades que tienen la característica de hacer cuadros clínicos muy graves, tienen que contagiarse muy rápido. ¿Qué sucede? El virus no intenta hacer todo para burlarse de los mecanismos que lo intentan frenar. Entonces, las enfermedades, los virus, los agentes patógenos que son
que causan cuadros clínicos muy graves, suelen ser muy infecciosos, suelen transmitirse muy rápido, entonces matan a muchas personas, pero al mismo tiempo también contagian a muchas personas. Entonces eso evita eh, que los virus desaparezcan. Un virus que no es eficiente, un virus que no tiene ese grado de eficiencia, causa cuadros clínicos muy graves, pero no es muy contagioso. Entonces, como no es muy contagioso, las personas infectadas se mueren y el virus desaparece. Existen a su vez otros, otros virus que, por ejemplo, sus cuadros clínicos no suelen ser tan graves. Sus cuadros clínicos son más crónicos, pero también su tasa de contagio es más bajita. Estas enfermedades, en específico podemos hablar de la hepatitis B y en cierta medida podríamos hablar del sarampión. Ahorita voy a fundamentar lo que digo. Tienen la característica de poder hacer cuadros clínicos muy graves, pero al mismo tiempo tener una capacidad de transmitirse muy grande. Aquí en la hepatitis B vamos a hablar un poquito de sus complicaciones, hemos dicho la cirrosis hepática, hemos dicho varias, ¿no? Entonces, algo parecido sucede con el sarampión, una enfermedad que en principio no tiene cuadros clínicos graves, pero cuando hace los cuadros clínicos son muy graves. Entonces, volviendo a la hepatitis B, podemos decir que eh, un, un agente etiológico es eficiente cuando tiene esas características. Eficiencia en la carga de la enfermedad. La hepatitis B es una de las enfermedades infecciosas más eficientes en términos de carga global porque tiene una importante mortalidad, como hemos dicho. Al mismo tiempo tiene una importante prevalencia global y al mismo tiempo tiene posibilidad de causar cáncer. Entonces, no solo es uno más de de los agentes que pueden causar cáncer, es uno de los principales agentes que puede causar cáncer de hígado. Entonces, estamos hablando de un virus que es fascinante desde el punto de vista biológico, pero desde el punto de vista de la salud pública muy preocupante, porque estamos diciendo que el tipo es muy eficiente en su transmisión, tiene una patogénesis eh, muy útil para sus fines y también eso se demuestra en la carga de la enfermedad que se tiene globalmente. Vamos a hablar un poco de epidemiología para fundamentar esto último que acabamos de decir. La hepatitis B, una epidemia silenciosa, 254 millones de afectados en todo el mundo. Si decimos que 96 países tienen una prevalencia de hepatitis B superior al 2%, ya es muy alarmante. Entonces, si en estos 96 países nos damos cuenta que se alberga el 95% de la población mundial, es aún más alarmante. Y como ustedes conocerán la demografía de nuestro país, de nuestro planeta, tenemos principalmente los mayores cúmulos de población en Asia, eh, donde existen niveles, una densidad poblacional muy grande, es precisamente donde tenemos hepatitis B. Entonces, decimos que tenemos hepatitis B en el Asia, donde hay una población muy grande, una densidad poblacional la más alta del mundo, pero también vemos que esos 96 países de los que estamos hablando se encuentran países muy pobres, y no solo muy pobres, extremadamente pobres. Cuando hablamos de países extremadamente pobres, estamos hablando del África, más específicamente en el cuerno de el África, ¿no? Que está al este del continente. Entonces, tenemos hepatitis B principalmente en los países más poblados y en los países más pobres. Entonces, eso hace que sea una combinación muy peligrosa. Entonces,
La mayor carga se encuentra en las regiones de África, es lo que acabamos de decir, y del Pacífico Occidental. El 5% de su población general vive con hepatitis B crónica. Entonces, imagínense que esas dos características nos hacen suponer en qué, en sistemas de salud colapsados, nos hacen suponer en sistemas de salud insuficientes, nos hacen pensar en que probablemente esta cifra es inferior a la que de verdad es. Entonces, eh, son aspectos por los que estamos fundamentando la consigna de que la hepatitis B es una enfermedad importante. Países con mayor prevalencia, ¿de quiénes estamos hablando? Malí, Sierra Leona, Guinea-Bissau, República Centroafricana, Camerún, Cabo Verde, Níger, Costa de Marfil. Ahí estamos hablando completamente de países en África, de países que tienen sistemas de salud que ya están colapsados o simplemente en algunos lugares sistemas de salud que son casi inexistentes. Lugares en los que se conviven con otras enfermedades como, por ejemplo, por decirlo rápido, con meningitis. África se encuentra en en, en el cinturón de la meningitis. Estamos hablando de fiebre amarilla, pero también estamos hablando de ébola. Entonces, si agarramos esas enfermedades que podemos decir que son las peores de la humanidad y las ponemos en un mismo continente que encima tiene poco, una capacidad de respuesta baja de su sistema de salud, es una combinación catastrófica, ¿no? Eh, ¿Qué más? La distribución mundial de la hepatitis B no es homogénea, como hemos dicho. Eh, Hay países que han implementado sus esquemas de vacunación muy fuertes, tienen coberturas muy sólidas, entonces están protegidos contra la hepatitis B, pero también existen regiones donde hay una endemicidad muy grande. Entonces, tenemos países en los que puede haber mucha hepatitis B y países en los que hay mucho menos. Y bueno, la siguiente pregunta que todos nos hacemos es: ¿y dónde se encuentra Bolivia? Vamos a hablar más adelante específicamente de dónde se encuentra Bolivia. Las regiones con mayor carga incluyen África subsahariana, que es lo que hemos hablado, Asia Oriental, que hemos dicho, China, India, región del Pacífico Occidental. Prevalencia de la hepatitis B vírica crónica entre la población general. Este es un gráfico de 2022. Podemos ver más o menos cómo está distribuida. No vemos en verde gran parte del continente americano, vemos en naranja África y precisamente Asia, los dos países que les hemos comentado, y eh, al sudeste de China encontramos todos los archipiélagos que también tienen una carga importante de esta enfermedad, ¿no? Entonces vemos cómo está la distribución. Aquí vemos que Bolivia tiene una prevalencia menor al 2%, pero vamos a hablar específicamente de Bolivia en un instante, donde vamos a entender por qué nos está mostrando este mapa esos datos. Vemos también, al hablar de la epidemiología, que no ha existido, no se han logrado cumplir lo que se esperaba en el diagnóstico y el tratamiento de la hepatitis B. Y son amenazas para las metas que tenemos planteados como planeta. Nosotros queremos eliminar la hepatitis B de, eh, del mundo, y entonces vamos a aclarar qué significa este concepto de eliminación. Vamos a desglosarlo un poquito más adelante. Como tenemos relativamente tiempo en esta exposición, vamos a tocar todos estos temas. ¿Qué ideas fuerza podemos recabar de acá? Solo el 13% de las personas con hepatitis B conocen su estado. Imagínense, solo el 13% de las personas con hepatitis B conocen su estado. Entonces, volvemos al mapa y decimos, uy, esta parte pintada de naranja es de las personas que han sido captadas, de las personas que han logrado ser diagnosticadas. Entonces, ¿qué sucede con todo este porcentaje, casi 87%, que no conoce su estado? Otro dato: solo el 3% de las personas que viven con hepatitis B han recibido tratamiento. Entonces ahí vemos que de toda la cantidad de personas
que están infectadas se va reduciendo, porque son las que, de todas, vamos a hablar más adelante también de eso. Hay un gráfico, si no me equivoco, que lo explica de manera más visual. Todas las intervenciones en la salud pública, hemos dicho, que son destinadas a distintos procesos de la enfermedad, pero la enfermedad, a medida que avanza, va disminuyendo la gente a la que podemos acceder. Eso es importante que lo mencionemos, ¿no? El diagnóstico y el tratamiento para la hepatitis B llega solo a la gente que ha sido diagnosticada. Y ni siquiera a toda la gente que ha sido diagnosticada. El tratamiento para la hepatitis B solo le llega a la gente que se apega al tratamiento. Y ni siquiera solo a la gente que se apega al tratamiento. Este tratamiento solo llega a la gente que tiene posibilidades de acceder al tratamiento. Entonces ahí vemos que si bien el tratamiento puede ser muy útil, hay muchas alternativas, también sabemos que la mayor cantidad de la gente que tiene esta enfermedad no va a poder acceder al tratamiento, ¿no? Entonces acá podemos ver eh, a la izquierda los porcentajes que tenemos de diagnóstico del virus de la hepatitis B y a la derecha los porcentajes de la cobertura del tratamiento. Entonces, un primer problema que tenemos es que no, como pueden ver acá en los gráficos eh, por continentes, no todos los pacientes son diagnosticados, no todos los pacientes reciben tratamiento para la hepatitis B, ¿no? Entonces, podemos ver en verde, solo eh, tenemos 8 países que tienen más del 60% de cobertura en el diagnóstico de esta hepatitis. Y en el tratamiento se reduce aún más, como hemos dicho, 4 países que tienen más del 50% de cobertura del tratamiento de la hepatitis B. Entonces, si estamos hablando de 8 y de 4 países, es minúsculo, ¿no? Es el mismo gráfico. Tratamiento desde la salud pública. Vamos a seguir hablando precisamente sobre el tratamiento. Hemos dicho que como salubristas, como sistema de salud, tenemos muchos puntos a favor, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento. ¿Qué cosas buenas podemos hablar sobre el tratamiento específico para la hepatitis B? Bueno, disminuyen la replicación viral y cuando hay una disminución de la replicación viral, sabemos que hay cuadros clínicos que no son tan graves y que también disminuye la capacidad de transmitirse. Ok, entonces el tratamiento sí afecta no solo en el cuadro clínico, también en su capacidad de infectar. Reduce la inflamación hepática, entonces reduce la sintomatología, disminuye la progresión de la fibrosis, entonces la posibilidad de cáncer hepático se aleja un poquito, reduce el riesgo de cirrosis, disminuye el riesgo de carcinoma hepatocelular, mejora la supervivencia. Entonces el tratamiento eh, es bastante, es bastante útil desde el punto de vista del individuo. Desde el punto de vista poblacional, también hace que menos personas se constituyan en reservorio humano del virus, reduce la transmisión horizontal y la transmisión sexual, disminuye la transmisión de mamá a hijos, hay menos colapso del sistema de salud porque menos casos se vuelven graves, disminuye la necesidad de trasplante hepático, que sabemos que el trasplante hepático es una cosa que en primer lugar es carísima, en segundo lugar es muy poco disponible, ¿no? Reduce los costos del sistema sanitario, en otras palabras, cada paciente tratado representa una oportunidad para disminuir la carga futura de la enfermedad. Entonces, uno de los conceptos más importantes de salud pública es la cascada de atención, que es precisamente lo que estábamos hablando hace un ratito. Tenemos toda la población del mundo, toda la población, de esa población mundial, la subdividimos. Un porcentaje es la población infectada,
¿ok? Entonces es un porcentaje importante de la población infectada. Ahí disminuimos un poco y son las personas diagnosticadas. De ese grupo de personas diagnosticadas, reducimos un poco más y tenemos las personas vinculadas al sistema de salud. De esas personas vinculadas al sistema de salud, que generalmente son gente que tiene acceso al sistema de salud físico, o sea, vive cerca, pero al mismo tiempo también tiene acceso administrativo. No sé, en los países hay seguros de salud o tienen la posibilidad de pagar ya. De ahí, las personas vinculadas al sistema de salud, también hay un subgrupo que son pacientes evaluados y tratados para la hepatitis B. Tenemos un porcentaje que pese a que va al sistema de salud por sus características asintomáticas, por todo lo que ya hemos hablado, no es diagnosticado con hepatitis B, pese a tener hepatitis B. Entonces el paciente no sabe que tiene esta enfermedad. Bueno, pero vamos a hablar de las que sí. Son pacientes que han sido evaluados, tienen hepatitis B, han sido evaluados, cumplen con los criterios de tratamiento. Ese es otro grupo más chiquito porque no todos cumplen los criterios de tratamiento. Un grupo más chiquito, quienes no cumplen con los criterios de tratamiento, pacientes que, por ejemplo, ya son terminales, pacientes que tienen comorbilidades con las cuales no se puede iniciar el tratamiento. Entonces ahí tenemos otro subgrupo, pacientes que sí inician el tratamiento, pacientes apegados al tratamiento que sí inician el, el tratamiento, pero que inicien no significa que terminen el tratamiento. Entonces el siguiente reto es que la adherencia al tratamiento. Ese es otro subgrupo. Pacientes que sí se adhieren y de ese subgrupo recién vienen los pacientes con supresión viral. Entonces, fíjense ustedes, desde la población infectada, que es un grupo muy, muy grande, hasta los pacientes con supresión viral, han pasado muchos pasos y mucha gente se ha quedado en el camino. Se ha quedado en el sentido de que, bueno, el sistema de salud no ha podido darle el tratamiento para lograr esa supresión viral. Entonces, los enfoques que tiene que tener la salud pública van directamente a todos estos pasos previos en los que no se les puede dar tratamiento. Entonces, ¿qué decimos? El éxito del programa no depende únicamente del tratamiento, sino de una secuencia de intervenciones donde cada pérdida representa una oportunidad desaprovechada. Entonces, en cada una de estas esferas que les estoy mostrando a la derecha de su pantalla, hay intervenciones específicas y diferenciadas. Entonces, vamos a hablar un poquito más adelante sobre esas intervenciones. Adherencia, el verdadero desafío. Como estamos hablando del tratamiento, vamos a hablar sobre la adherencia del tratamiento. No estamos hablando desde el punto de vista de la salud pública, por eso no estoy ahondando en sobre qué tratamientos tendríamos que dar. Además, mm, no es mi fuerte hablar sobre el tratamiento específico de la hepatitis B, más aún con lo complicada de esta enfermedad, pero sí sobre el punto de vista de la salud pública. Entonces, analicemos el tratamiento desde la salud pública. En salud pública, disponer de medicamentos no garantiza el éxito. La adherencia constituye uno de los principales determinantes del impacto del programa. Las causas del abandono incluyen falta de síntomas, el paciente se mejora un poquito, deja de tomar, dificultades económicas. No todos los países tienen sistemas de salud tan robustos como para mantener el tratamiento de un paciente hasta que haga la supresión viral. Distancia al establecimiento de salud, desabastecimiento, estigmas, efectos adversos, escasa educación sanitaria, una mala adherencia favorece a la persistencia de la replicación viral. Entonces, todos estos puntos que hemos hablado son precisamente los puntos que hemos mencionado acá. Seguimiento de los pacientes. Entonces, desde la salud pública, decimos que una de las estrategias tiene que ser el análisis de la adherencia y el seguimiento de los pacientes. El tratamiento de los pacientes de la hepatitis B requiere un seguimiento continuo. Ustedes saben que estas enfermedades crónicas requieren un seguimiento que implica ser todo un problema para el sistema de salud.
lo vemos todo el tiempo en tuberculosis, ¿no? Necesitamos una adherencia que no siempre se cumple porque se depende mucho de la persona, que el único indicador que tiene para entender su enfermedad es la aparición de síntomas o no. Entonces, tenemos pacientes enfermos que lo único que saben es, yo percibo esta enfermedad acorde a lo molesta que es conmigo mismo. Entonces, parte como responsabilidad del sistema de salud conseguir mecanismos para hacer este seguimiento. El tratamiento de la hepatitis B requiere seguimiento continuo, hemos dicho, hay que ver no solo que tome sus medicamentos, que se administren los medicamentos, sino también que están funcionando, que los medicamentos están teniendo algún efecto, la función hepática, que la carga viral disminuye, que el paciente está tomando cuando tiene y como debe tomar eh, sus medicamentos, que esos medicamentos no dañen otros órganos por características idiosincráticas que puede tener el paciente, ¿no? La progresión de la fibrosis, qué grado mm, de función hepática se está todavía conservando y desarrollo de carcinoma hepatocelular, que siempre hay que tener presente la idea de que el paciente se puede estar complicando hasta el punto de llegar a un cáncer. No, los pacientes con cirrosis o alto riesgo, el tamizaje periódico para cáncer hepático mediante una ecografía. Imagínense, una ecografía para el sistema de salud ya es un costo importante, ¿no? Objetivos del tratamiento de la hepatitis B. ¿Por qué se impulsa como una estrategia el tratamiento? Porque se aspira a la supresión del ADN viral. Esperamos que ya no encontrar o encontrar cargas virales muy reducidas. Normalización de ALT, la función hepática, histológicos, disminución de la inflamación y regresión parcial de la fibrosis, que sabemos que eso tiene sus limitaciones, ¿no? Clínicos, evitar la cirrosis, evitar el carcinoma hepatocelular, evitar la insuficiencia hepática y disminuir la mortalidad. Y objetivos epidemiológicos, que es reducir la transmisión, ¿no? Si no podemos lograr que el paciente tenga una supresión viral casi total, disminuirla lo suficiente como para que ya no sea un foco de transmisión de importancia epidemiológica en su comunidad. Otro aspecto, como hemos hablado de el tratamiento y sus múltiples beneficios, también tenemos que analizar la hepatitis B desde el punto de vista de la economía de la salud. Si bien acá mencionamos que el tratamiento puede ser muy útil, pero llega a muy poca gente, ¿qué pasa con toda esta gente, con toda la gente que se va quedando en el camino, que no llega a ser un paciente con supresión viral? De esta población infectada tenemos personas diagnosticadas, sí, pero ¿qué pasa con las personas no diagnosticadas? Hagamos un grupo de gente, de personas no diagnosticadas, de personas diagnosticadas, sí, pero que viven muy lejos o que no tienen ninguna forma de acceder al sistema de salud. Personas que acceden al sistema de salud y que nadie los evalúa para la hepatitis B. Pacientes que son evaluados para la hepatitis B, pero por algún motivo no cumplen con todos los criterios para iniciar el tratamiento. Pacientes que no logran completar esta cadena. Pacientes que no quieren iniciar su tratamiento, no pueden hacerlo, o pacientes que inician su tratamiento y no son adherentes. Todas esas personas impactan directamente en la economía de la salud. Entonces, vamos a hablar. La economía de la salud es simplemente ver cómo se distribuye el dinero que tenemos disponible para ver qué es lo más coherente, lo más eficiente en términos económicos, en términos de mm, costo-resultado. Entonces, los objetivos de la economía de la salud es mejorar la eficiencia del sistema sanitario, optimizar la asignación de recursos y bueno, la economía de la salud ha visto la hepatitis B y precisamente de ahí han salido
varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Una enfermedad con las características que tiene la hepatitis B que estamos comentando tanto, pero tenemos costos directos médicos, que son precisamente las consultas, los laboratorios, las ecografías, la elastografía hepática, los medicamentos antivirales, la hospitalización, todos los gastos que tiene que hacer el sistema de salud o la familia para el paciente con la hepatitis B. Ese paciente que precisamente eh, sabemos que no va a poder llegar a la supresión viral, es la que se constituye, es por la que más le importa al análisis económico del que estamos hablando. También tenemos gastos directos no médicos, que es el transporte de la familia para ir a ver al paciente, la alimentación en el hospital, si es que no viven en un hospital de tercer nivel, eh, el transporte desde sus municipios hasta el municipio en el que tiene el hospital de tercer nivel, imaginándonos que es un caso, ¿no? De un paciente que no ha llegado hasta a la supresión viral con los tratamientos, se ha complicado, le ha ido mal, entonces implica gastos directos, gastos indirectos, gastos médicos y no médicos. Los gastos indirectos son que esa persona enferma poco a poco deja de representar a la población productiva, económicamente activa de su sociedad. Entonces, causa que su familia se ausente a su trabajo, entonces el impacto es más grande, se tiene que jubilar anticipadamente, los ingresos familiares disminuyen porque se gasta en el paciente como tal, pero también el paciente deja de producir y por eso disminuyen los ingresos familiares y al final fallece. En el cálculo que se hace, no solo vamos a hablar de que la hepatitis B causa gastos del sistema de salud. También causa de manera indirecta gastos a la sociedad en general porque es una persona más, perdón, una persona menos que trabaja y produce. Entonces, ese es un aspecto que se toma en cuenta desde la salud pública. ¿Para qué? Otra vez vuelvo al gráfico que me gusta acá. Para pensar la manera más eficiente en cada una de estas intervenciones, ¿no? Para la población infectada que no ha sido diagnosticada o que ha sido diagnosticada, no está vinculada al sistema de salud, etcétera, como hemos hablado tanto. Cuando la enfermedad progresa, también progresan los costos. Y aquí comenzamos a hablar de las otras intervenciones en salud que que se tienen pensadas para abordar la hepatitis B. Entonces, no es estado clínico, perdón, acá es intervención. Cuando hablamos de vacunación, el costo es muy bajo. Si bien las vacunas eh, nos pueden hacer pensar que son caras, algunas de las vacunas de nuestro esquema superan los $10 por dosis. Vacunas con mucha tecnología como la antineumocócica, la vacuna contra el virus del papiloma humano pueden ser muy caras, pero haciendo cuentas, precisamente recurriendo a la economía de la salud, la vacunación termina considerándose un gasto muy bajo para el sistema de salud. Tamizaje bajo, seguimiento, el seguimiento ya es que necesitamos gente que sepa hacer ese seguimiento, que sepa de la enfermedad. Y para tener una persona que sepa de la enfermedad, se necesita que haya recorrido, que haya tenido una carrera universitaria y que conozca la enfermedad. Entonces ahí se suma un gasto. En nuestro país principalmente existe la universidad pública, entonces en estos cálculos se tiene que sumar cuánto cuesta al Estado formar médicos y enfermeras que puedan hacer seguimiento. Tratamiento antiviral, ahí ya sube un poquito más el precio, sobre todo si es que quieres garantizar tratamiento viral, antiviral de calidad, ¿no? Completo para toda la gente.
Entonces ahí el gasto sube. Cuando el paciente ya está complicado y comienza a hacer cirrosis, todavía no tiene, la cirrosis es compensada y se ve con algunas manifestaciones clínicas. Ya es un gasto alto. El hecho de que un paciente termine internado en el hospital es un gasto tremendamente grande en el sentido de que, para ver proporciones, veamos, tenemos, imagínense el mejor hotel de sus ciudades, el mejor hotel 5 estrellas. Una noche en un hotel 5 estrellas más o menos ronda los, no sé, pongámosle una noche los 1.000 bolivianos, incluso más, ¿no? Pongamos que cuesta 1.000 bolivianos. Esos 1.000 bolivianos no se comparan con una noche en un hospital. Una noche internado en un hospital implica muchísimos más gastos que una noche en un hotel 5 estrellas. ¿Por qué? Hagamos una comparación rápida. Porque en el hospital los gastos, eso es economía de la salud y por eso es interesante abordar la hepatitis B desde ese sentido. En un hospital, hasta la persona que te tiende la cama tiene algún grado de formación. La persona que te sirve los alimentos tiene algún grado de formación y la persona que se queda a observarte toda la noche en la sala de internación tiene un buen grado de formación. Entonces, al considerar una persona internada, se consideran todos estos gastos que hacen que al Estado y al sistema de salud no le convenga tener personas enfermas. Pasamos a cirrosis descompensada. Uy, ahí el paciente puede necesitar terapia intermedia o terapia intensiva. Ahí ya estamos hablando de especialistas, subespecialistas que se quedan a verte toda la noche. Entonces, ahí el gasto para el sistema es muy bajo. Carcinoma hepatocelular. Además de necesitar subespecialistas que te vayan a ver, que te tomen laboratorios, tenemos la necesidad de quimioterápicos, que también son un gasto tremendo para el sistema, y como último el trasplante hepático, que es uno de los costos más elevados en toda la medicina, imagínense. Entonces, desde la vacunación en gente sana hasta el trasplante hepático, son muchos pasos en los que en la hepatitis B que, que para la hepatitis B mm, se puede actuar, se puede vacunar, hasta se puede hacer un trasplante hepático. Entonces, eso hace que hablemos de el siguiente punto, que es la erradicación de la hepatitis B, un plan global. Entonces, se ha redactado, con todo esto que les he comentado, se ha redactado un plan global sobre la hepatitis B. Un plan global en el que muchísimos países han dicho, ok, tenemos que acabar con la hepatitis B, porque es una enfermedad bastante cara y porque tenemos rango de acción en cada una de sus etapas. Entonces, se ha planteado para el 2030 reducción de nuevas infecciones por hepatitis B, reducción de la mortalidad por hepatitis B y C, reducción de personas diagnosticadas con hepatitis B, personas diagnosticadas con hepatitis C, personas con hepatitis B tratadas, personas con hepatitis C curadas, cobertura de hepatitis B en lactantes. Entonces vemos que aquí se suma otro punto que es la hepatitis B, vacuna en lactantes. Entonces tenemos muchos indicadores para este plan global. Este plan global se redactó el 2016 y se tenía pensado de que estas metas se cumplan hasta el 2021. Lamentablemente, estas metas de este plan global del 2016 no se lograron cumplir. Entonces, se amplió el plazo hasta el 2030 y ahora estamos con miras al 2030, donde es incierto saber si es que vamos a poder cumplir precisamente estos indicadores. ¿Qué cosas se plantean? ¿Qué estrategias clave
se plantean precisamente para esto, ¿no? Hemos dicho vacunación universal contra la hepatitis B, una dosis al nacer. Actualmente en nuestro país no se aplica la vacuna contra la hepatitis B en recién nacidos, pero lo que se plantea como una estrategia es que sí se aplique una dosis al nacer, más 2 a 3 dosis adicionales en lactantes. Nosotros sí aplicamos esas dosis porque las tenemos en la vacuna pentavalente que se aplica a los 2, 4, 6 meses de edad. Además de tener esas vacunas en nuestro en nuestro esquema nacional de vacunación, tenemos que lograr ciertas coberturas, donde se dice que, pucha, por lo menos tengamos 84% de pentavalente y por lo menos 45% con dosis al nacer. Entonces, estamos hablando de estrategias que van dirigidas específicamente a la gente que no está enferma. ¿Qué impacto ha tenido esto? Bueno, se han reducido a aproximadamente 310 millones de infecciones crónicas y 7,2 millones de muertes hasta el 2020. Otra estrategia es plantear la eliminación de la transmisión vertical. ¿Y cómo lo haces? Tienes que vacunar al nacer, como porque hemos dicho, la vacuna contra la hepatitis B, si es que se aplica dentro de las primeras 24 horas, inmunoglobulinas y antivirales para madres con alta carga viral. Como ustedes sabrán, nosotros tenemos un sistema de salud que tiene bastantes limitaciones en muchos aspectos, aspectos logísticos, aspectos financieros. Sabemos que el SUS se mantiene mm, por con el presupuesto municipal. Entonces, en algunos lugares sabemos que el presupuesto municipal puede ser muy reducido y no alcanzar a poder comprar una inmunoglobulina, por ejemplo. Una inmunoglobulina, tienes 10 pacientes que requieren inmunoglobulina y el tratamiento para esos 10 pacientes ya te quita todito el presupuesto que tienes del municipio, ¿no? Entonces es simplemente inalcanzable. Meta, menos de 0,1 no, de prevalencia de este antígeno en niños menores de 5 años. Eliminación de la hepatitis C. Este plan global que está hablando sobre la hepatitis B también tiene miras a la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad que tiene la característica de ir acompañada o necesitar acompañarse de otros tipos de hepatitis virales. Entonces, hace que el cuadro clínico sí se complique, pero depende mucho de otras enfermedades más que como entidad etiológica independiente. Entonces, se planteó de que si se va a eliminar la hepatitis B, también planteemos en eliminar la hepatitis C. Entonces, curación, antivirales de acción directa, con tasas de cura de más del 95%, microeliminación, no existe vacuna para la hepatitis C, hay intervenciones de salud pública, por ejemplo, que nadie se pueda enfermar con hepatitis mientras se hace una transfusión de sangre, ¿no? Ni donando sangre ni recibiendo sangre. Reducción de daños en usuarios de drogas inyectables, eso, bueno, sabemos que no tiene mucho impacto en nuestro país, pero hay otros países en los que sí es un problema de salud pública. Control de infecciones en entornos de salud. En entornos de salud, por ejemplo, donde en acciones concretas para los pacientes renales con enfermedad renal crónica que hacen uso de máquinas de diálisis en los cuales también asisten personas con hepatitis B, ¿no? Entonces, una de las estrategias que se planteaba en un hospital en el que trabajaba era tener un espacio específico, máquinas específicas solo para los pacientes con hepatitis B, que si no me equivoco luego se hizo normativa, ¿no? Entonces todo eso va dentro de las infecciones dentro de entornos de salud. Desafíos para la eliminación. Entonces,
Este plan global se plantea, eh, se plantea eliminar la hepatitis B. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que queremos eliminar la hepatitis B? En salud pública tenemos varios términos en los que hacemos referencia a nuestros objetivos con las enfermedades. Algunas enfermedades las queremos controlar, otras enfermedades las queremos eliminar y otras enfermedades las queremos erradicar. En este caso, cuando hablamos de la hepatitis B, queremos eliminar la hepatitis B. Pero antes de eliminar la hepatitis B, tenemos que controlar la hepatitis B. Hay enfermedades que solo pueden ser controladas y hay otras enfermedades que pueden pasar por todo ese proceso. Entonces, cuando una enfermedad está controlada, significa que ya no es un problema de salud pública. Sigue existiendo, alguna gente se enferma, sí, pero está controlada. Les pongo un ejemplo de enfermedad controlada cuando hablamos de Cuando hablamos de fiebre amarilla. Cuando hablamos de fiebre amarilla, podemos decir que es una enfermedad controlada porque actualmente no hay casos, pero en la selva sigue estando el virus y el mosquito dando vueltas, enfermando, el virus, el mosquito y algunos primates. Entonces el ciclo de la fiebre amarilla sigue existiendo. Pero no es un problema porque no hay humanos que tengan la enfermedad, entonces no es un problema. Posterior a ello, en determinada región geográfica, podríamos hablar del continente americano, dejan de haber casos. Ahí hablamos de eliminación y de erradicación cuando ya no se necesita ninguna medida desde la salud pública para esa enfermedad. En este caso, la viruela y, si todo va bien, en unos años la poliomielitis. Entonces, tenemos esos tres estadios de las enfermedades. Y en este caso, nos planteamos la eliminación de, eh, de la hepatitis B. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la eliminación? Disminuir las brechas de vacunación, disminuir las brechas en el diagnóstico, disminuir las brechas en el tratamiento, lograr un financiamiento sostenible para para disminuir esas brechas, disminuir las desigualdades que al principio de esta exposición hemos dicho que se centran en determinados países con determinadas características. Hay que disminuir esas desigualdades entre países que pueden y países que no pueden. Entonces, también para la hepatitis B, como no hay vacuna, depende totalmente del tratamiento y la prevención, pero también la hepatitis B está muy ligada a lo que, perdón, también la hepatitis C está muy ligada a lo que suceda con la hepatitis B. Marco de eliminación versus erradicación es precisamente lo que les he comentado, ¿no? Que es la eliminación, reducción de la incidencia de una enfermedad a cero en una región definida, hemos dicho el continente americano, por ejemplo. Y la erradicación es que ya no hay ninguna, ninguna persona que se enferme con este patógeno como la viruela. Cuando hablamos de hepatitis B, el objetivo es la eliminación como problema de salud pública. No se puede erradicar totalmente aún, porque aún hay algunas personas que pueden tener eh, material genético del virus, ¿no? Y para la hepatitis C, la eliminación es técnicamente posible porque no hay un reservorio animal y hay una cura disponible, pero es extremadamente complicado, ¿no? Entonces, hasta ahí va el plan global. Entonces, como habrán visto hace varias presentaciones, hace varias diapositivas atrás, hemos visto que Bolivia se encuentra en el mapa dentro de los países que están en verde, que significa que no tenemos muchos casos. Lamentablemente, la información que tenemos en Bolivia es muy limitada y ahora se las voy a presentar. La información sobre casos de hepatitis B es muy reducida. Entonces, la información que disponemos es
de los dos laboratorios de referencia nacional, de Cenetrop y de INLASA. Y como ustedes pueden ver, el comportamiento epidemiológico de los casos positivos no tienen un patrón similar entre Cenetrop e INLASA. En esta información que se está presentando existe un subregistro tremendo, porque acá, por ejemplo, nos incluye todos los diagnósticos que se hacen de manera privada. En estos, en estos datos que presentamos, nos incluye toda la gente que no se ha diagnosticado ni nunca se va a diagnosticar. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que los datos no son confiables por existir un subregistro, que aquí vemos en la morfología de la curva epidémica en Cenetrop, vemos que ha habido un pico entre el 2023 y el 2024, mismo pico no existe en los reportes de INLASA, entonces estos comportamientos muy diferenciados, a no ser que sean por causas específicas en las regiones, eh, podemos decir que no representan la realidad de lo que sucede, ¿no? Aquí también tenemos mm, la cantidad de pruebas que se han hecho y de las cuales qué porcentaje han salido positivos y negativos. Vemos que principalmente tenemos una cantidad importante en el grupo de edad de 15 a 59 años, se hizo una cantidad de pruebas entre comillas, grande, 18.626 que han salido negativas, de las cuales 404 son positivas. Si hacemos comparación entre los grupos etarios, vemos que de lejos este grupo es el que representa mayor cantidad de pacientes, ¿no? Y al fijarnos un poquito más de 15 a 59 años, vemos que es precisamente la población laboralmente activa. De manera similar, podemos ver también aquí en azul, a mano derecha, los positivos tienen su pico precisamente en el mismo grupo etario que nos mostraba el laboratorio de Santa Cruz, donde comienzan a aparecer a los 15 años, eh, suele tener suele tener un pico acá, más o menos por la mediana edad, y después va reduciendo porque probablemente los pacientes ya se han complicado y han fallecido. Entonces, la información que tenemos a nivel país es bastante limitada. Entonces, al darnos cuenta que en nuestro país, que para nuestro país el tratamiento es bastante caro, al darnos cuenta que el diagnóstico tiene muy poca información y hay poco acceso, como ustedes han visto. El diagnóstico es bastante restringido a las personas que pueden pagar el laboratorio privado o que dependen de estos dos laboratorios públicos. La opción va por la inmunización y la vacunación. Entonces, cuando se analizan todas las intervenciones que hemos hablado, frente a la hepatitis B, ninguna produce un impacto que se compara con el de la vacunación. ¿Y por qué? Porque en primer lugar, por eso decimos que la vacunación no son medicamentos, ¿no? La vacunación no son medicamentos porque no se utilizan en personas enfermas, se utilizan en personas sanas. Y entonces, el impacto de la vacunación es que evita que la infección ocurra. Mientras el tratamiento intenta controlar una infección que ya está establecida, que el paciente ya está enfermo, ya está comenzando a deteriorarse hepáticamente, pero la vacunación evita que suceda esto, ¿no? En términos epidemiológicos, la vacunación actúa sobre el primer eslabón de la cadena que hemos hablado. El primer eslabón, ni siquiera es la gente infectada, que es la gente sana. Esto genera beneficios que se acumulan durante toda la vida del individuo. Entonces, ¿cómo impacta la vacunación en la historia natural de la enfermedad? Tenemos un paciente que no está vacunado, se expone al virus, se infecta, esta infección se hace crónica.
¿Todos los pacientes hacen infección crónica? No todos. Sobre todo los lactantes que tienen el virus por transmisión vertical. Un 90% de ellos. Entonces, se exponen, se infectan, la infección se vuelve crónica y esa infección tiende a volverse fibrosis, algunos años en el estadio de fibrosis hepática, de ahí cirrosis y carcinoma hepatocelular. De fibrosis a cirrosis cuando los mecanismos compensatorios del cuerpo se rinden, ya es un porcentaje importante del tejido hepático que se convierte en cirrótico. De ahí los mecanismos de regulación fallan y aparece el carcinoma hepatocelular, ¿no? En cambio, a mano derecha, cuando hablamos sobre la vacunación, tenemos la vacunación, la respuesta inmunológica, eso causa protección. Si es que son muchas personas que logran tener respuesta inmunológica, la protección es colectiva, no ocurre la infección, no existe la enfermedad crónica y no aparecen complicaciones como las que hemos mencionado. Entonces, volvemos a un concepto básico desde la salud pública que dice que la vacuna no evita únicamente la hepatitis aguda, evita una serie de enfermedades. O sea, es importante entender este concepto desde la salud pública porque decimos que estas intervenciones no solo evitan al paciente enfermo con hepatitis B, evitan al paciente con cirrosis, evitan al paciente con cáncer, evitan al paciente, evitan el ausentismo laboral, evitan toda la serie de cosas que hemos hablado en economía de la salud hace algunas diapositivas atrás. Impacto epidemiológico de la vacunación. Desde la perspectiva poblacional, la vacunación modifica múltiples indicadores, menos incidencia, menos prevalencia, lo que es bastante importante, la transmisión vertical, menos transmisión horizontal, menos infecciones crónicas con todas las complicaciones que hemos dicho que pueden terminar en mortalidad. Eh, Estamos hablando de vacunas bien específicas que funcionan contra el cáncer. De estas podemos hablar dos, ¿no? Esta vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra el virus del papiloma humano. Dos vacunas que específicamente pueden evitar que se desarrolle cáncer. Entonces, antes de la hepatitis B, antes de la BPH estuvo la vacuna de la hepatitis B, por eso se dice que es la primera vacuna contra el cáncer que se desarrolló, ¿no? Entonces, el impacto epidemiológico no es solo para el paciente con hepatitis B agudo, sino para todo lo que implica eso y todos los gastos que implican alrededor de ello. Vacunación y eliminación, una visión de largo plazo. La vacunación infantil no produce resultados inmediatos sobre la mortalidad por cirrosis o cáncer hepático. Como ustedes, bueno, saben, tienen que pasar muchos años. Ahora que vemos eh, ahora que vemos la vacunación contra la VPH, ahora voy a hacer una comparación entre con la vacuna de la VPH, ¿no? Recién estamos comenzando a ver los frutos de la vacunación contra el virus del papiloma humano, de esta enfermedad que se implementó el 2017. Las niñas del 2017, las niñas de 10 años del 2017, ahora son niñas, bueno, son mujeres que han iniciado su vida sexual, que son mujeres que probablemente, ¿no? Muy probablemente han estado en contacto con el virus y no han desarrollado cáncer por estar vacunadas. Entonces, la vacunación infantil tiene repercusiones, recién las primeras repercusiones cuando hablamos de BPH, estamos hablando una década después. Entonces, los beneficios se observan años, incluso décadas después. Esto obliga a los programas de salud pública a adoptar una visión de largo plazo y las decisiones que se toman en torno a los esquemas de vacunación son
tiene que tener una perspectiva sobre todo sostenible. Cada corte de niños adecuadamente inmunizada representa una generación con menor riesgo de hepatitis crónica y de sus complicaciones. Yo les comento precisamente ahora que nos hemos puesto un poquito a hablar de vacunación, todos los grupos de niños que no han sido vacunados, no sé, las personas que eran niños hace 20 años, los encontramos ahora enfermos de sarampión porque sus entornos desarrollaron inmunidad y ellos no. Entonces es muy interesante hacer seguimiento por cortes, donde vemos, a ver, la gente que ha nacido en 1992, ¿qué pasó con ellos? Bueno, ellos se han podido vacunar en la campaña de tal año, se han podido vacunar en la campaña de este otro año, pero las coberturas no han sido decentes hasta 5 años después. Entonces, la corte de edad del 92 es población susceptible. Entonces, después encontramos que esa población susceptible hace la enfermedad. Tangible, eso es lo interesante de la vacunación, que se hace bastante tangible con los cortes de edad, con los cortes de personas que después hacen las enfermedades, ¿no? Entonces, ya casi para finalizar, hablemos sobre los desafíos futuros. Los desafíos es alcanzar la eliminación para el 2030, como hemos dicho que nos planteaba la agenda. La Organización Mundial de la Salud propone eliminar las hepatitis virales como amenaza para la salud pública antes del año 2030. Las metas incluyen lo que hemos dicho: 90% menos de infecciones, reducir en 65% la mortalidad relacionada a hepatitis virales, incrementar el diagnóstico, garantizar el tratamiento. Y comentarles como primicia que a partir del siguiente año, nosotros como programa de inmunización vamos a introducir, si todo sale bien, ¿no? Porque eh, pueden haber algunas contingencias. Si todo sale acorde a lo planificado, introducimos la vacuna contra la hepatitis B en recién nacidos. Entonces, el esquema nacional actualmente, el esquema de Bolivia, contempla las vacunas que se aplican mediante la pentavalente. La pentavalente tiene la hepatitis B y se aplica a los 2, 4, 6, a los 18 meses y a los 4 años. Los 5 dosis de la pentavalente. Y este esquema ha servido para que no tengamos una muy, muy alta incidencia de hepatitis B. Pero en este esquema de vacunación que estamos viendo en la diapositiva, notamos que hay una falencia importante. No existe, no se protege al recién nacido durante las primeras semanas de vida frente a la transmisión perinatal, porque acá tenemos 2 meses desde que el niño nace en el que es susceptible. Y precisamente esto es muy importante porque la probabilidad de hacer una infección crónica depende de la edad a la que uno se infecta. Entonces aquí tenemos una tablita acá en el extremo inferior derecho de la pantalla, donde nos pone algunos datos. Cuando un recién nacido se expone al virus, en un 80 a 90% va a ser una infección crónica. ¿Y qué significa una infección crónica? Significa que en un futuro va a ser fibrosis, cirrosis, cáncer, con un menor de 5 años que se expone al virus, un 20 a 30% va a ser la infección crónica con las complicaciones que saben. Y en cambio, un adulto inmunocompetente, que bueno, es el que es el eslabón que transmite más la enfermedad, simplemente en un 5% menos, incluso menos de 5% va a ser la infección crónica. Entonces, las estrategias de vacunación están dirigidas precisamente a estos grupos, ¿no? En primerísimo lugar al recién nacido y en segundo lugar al menor de 5 años.
este recién nacido no estaba incluido en nuestro esquema de vacunación vigente, pero para el 2027 se plantea que se introduzca la vacuna contra la hepatitis B en el recién nacido, donde su aplicación sería idealmente en las primeras 24 horas conjuntamente a la vacuna BCG. Entonces yo les estoy comentando una primicia desde el programa de inmunización, colegas. Eh, y bueno, algunos otros desafíos: integración con el control prenatal, reducir el subdiagnóstico, mejorar el diagnóstico, el acceso al diagnóstico. Como ustedes saben, como ustedes pueden ver, es muy limitado el diagnóstico en nuestro país. Equidad en el acceso, educación y comunicación de riesgo, investigación nacional. Investigación nacional que nos diga, que nos dé más información, que nos diga en específico dónde hay más hepatitis B, si es que hay, qué grupos poblacionales, qué grupos etarios suelen tener mayor carga de esta enfermedad, y con eso tomar decisiones al respecto. Aquí, bueno, les presento algunas herramientas que les puede servir para saber y ahondar un poquito más sobre la hepatitis. Aquí tenemos los perfiles de la hepatitis por cada país, y a la derecha tenemos unas tarjetitas que también nos dan información por cada una de las regiones de la OPS. No están bastante bien actualizadas, entonces si es que gustan, pueden ingresar en los links que se presentan. Bueno, creo que hemos abordado bastantes puntos esta noche en relación a la epidemiología, a la hepatitis B, a la economía de la salud dirigida, al plan de erradicación global, y para terminar con las estrategias de la introducción de la vacuna contra la hepatitis B, a la que se va a sumar nuestro país al siguiente año. Eso es todo lo que tenía por presentarles. Sé que ha sido una exposición, bueno, de 1 hora y media. Ha sido bastante tiempo. Muchas gracias por su atención.